tardes a todos. Muchas gracias por la presentación de Gonzalo. La idea de esta presentación tiene que ver ahora con, después de tanto número y tanto dato, dar un marco conceptual, dar un mensaje que tiene que ver con la razón de ser de los grupos CREA, la razón de ser de FUCREA. FUCREA, en principio hoy Nacho Bufa me sacó bastante de los temas que tenía para hablar, o sea, mucho del mensaje que dio Nacho cuando habló de Decisor y dijo que era un grupo CREA y demás, puso mucho énfasis, lo cual me va a facilitar mucho la presentación. Hay algunas de las diapositivas que van a ver que se repiten en alguna medida, parte de lo que ya escucharon a lo largo del día. FUCREA es la organización en la cual se nuclean estos centros regionales de experimentación y básicamente la idea de esta asociación, de esta federación, tiene que ver con brindar apoyo metodológico y técnico a los grupos. O sea, darle un soporte, darle un entorno para que estos grupos puedan devolver a sus integrantes resultados. Porque esta actividad de hoy es presencia institucional. FUCREA hoy acá se hace presente en el medio, sale de su órbita o de su ámbito más frecuente y tratamos de instalar a la asociación y a los grupos CREA en la comunidad de la cual se integra. Porque de esa manera vamos a contribuir a que los integrantes de los grupos logren un desarrollo empresarial y personal que les permita alcanzar altos niveles de competitividad en sus actividades. Y esto lo remarco porque en su momento lo dijo Ignacio y fue repetido un par de veces en las presentaciones de hoy. Toda la actividad de los grupos CREA apunta a tener resultados. El objetivo es tomar mejores decisiones. El objetivo es que las personas que estamos al frente de las empresas podamos ejercer de la mejor manera esta actividad y lograr así el mejor de los resultados. Por eso habla de desarrollo personal. Hay un eje que ya lo plantearon, esto ya fue presentado, lo voy a hacer muy rápido, la sostenibilidad, sustentabilidad. Yo soy egresado de la facultad del año 79, o sea, en los 80, cuando yo estaba en la facultad de agronomía, cuando se hablaba de sustentabilidad o sostenibilidad, término con todavía no nos terminamos de poner de acuerdo cuál es el exacto, se hablaba del eje ambiental. O sea, en ese momento la preservación de los recursos naturales era la lógica de un plan sustentable o sostenible. Después apareció la necesidad de que esa sustentabilidad también tuviera un eje económico, porque las empresas no pueden preservar el patrimonio natural a costa de no tener resultados económicos, pues no perduran en el tiempo. Y allá por el 2000 y inicios del 2000, a partir de una serie de crisis que hubo a lo largo de todo el mundo, apareció, y lo presentaba Yolanda Cacabacé, es una ecuatoriana que presentó esto y después fue tomado. La sustentabilidad necesita también incorporar el eje social. O sea, las empresas están insertas en una comunidad. No sirve que una empresa produzca, conservando el ambiente y ganando plata, a costa de no ser aceptada por la comunidad o el entorno en el cual se desempeña. Entonces, este concepto de sostenibilidad social se fue incorporando y esto es una manera de verlo. Otra manera de presentarlo, hoy hizo mención Masili con el tema de los indicadores, el ingeniero Bigliso, que fue el que desarrolló esos ecoíndices, el agroecoindex de INTA, que mencionó hoy en el inicio de su presentación, también hizo esta presentación en una disertación en la cual yo participé y con el pedido que le hice me autorizó a usarla, que es, en su momento presentó cómo fue la onda de acumulación de conocimiento en el sector agropecuario argentino, que no es muy distinto al uruguayo. En los años 50, 60, el conocimiento se compraba envasado. Uno iba a un comercio, compraba un herbicida o compraba una semilla y el conocimiento venía con el producto que uno compraba. Entonces, se llamaba ahí la tecnología de insumos. Ahí básicamente uno con comprar el producto tenía el conocimiento que necesitaba para mejorar su producción. Eso permitía el aumento de la producción hasta un momento donde los rendimientos decrecientes hacía que ya el valor que agregaba no fuera tan significativo. Décadas después aparece la posibilidad de combinar mejor esos insumos, aparecen los procesos, aparece el arte de las personas, fechas de siembra, densidades de siembra, estructuras de cultivo, fechas de servicio. Todo lo que tiene que ver con el manejo ya más artesanal empieza a intervenir el hombre un poquito más con sus conocimientos y a marcar la diferencia. Allá por los años 80, 90, el advenimiento de las computadoras nos permite empezar a trabajar cada vez más fuerte con la tecnología de la información. Esto es,
no solamente tomar decisiones en función de una experiencia, sino además tener registros y el proceso de esos registros permitir que vaya mejorando los resultados. Ya a fines del 90-2000 aparecen las tecnologías organizacionales, ya no alcanzan con producir bien, además hay que tener la logística. Las empresas empezaron a hacerse cada vez más complejas y muchas veces hoy surgió muy claramente en la información el peso no solamente económico, el peso de la mano de obra, de los equipos con los cuales uno trabaja, hacen la diferencia entre empresas exitosas y no. Bueno, esto es un poco cómo fue la agenda del productor agropecuario, que primero alcanzaba con ser productor, después necesariamente pasó a ser empresario, y hoy tiene que ser productor, empresario, y también tiene que manejar un montón de factores de relaciones internas, de relaciones públicas internas, manejo de personal, armado de equipo, liderazgo, que hace que cada vez sea más complejo el ejercicio del oficio de empresario agropecuario. Entonces, hoy hay que hablar de todo esto al mismo tiempo. ¿Y eso qué supone? Que lo que antes era bastante sencillo, una relación causa-efecto bastante fácil de ubicar, ahora es más complejo ver qué cosa decidí, qué impacto tuvo. Porque cada una de mis decisiones está inserta en un contexto tan complejo que cuando yo quiero analizar por qué tuve el resultado que tuve, tengo que ver cuánto de cada uno de estos aspectos es el que tuvo alguna cosa que ver. Entonces, para seguir manejando lo conceptual, ¿no? En el eje de las X abajo, hacia la derecha, los sistemas son más complejos. Hacia la izquierda hace falta menos conocimiento. En la parte del eje de las Y es la importancia de los valores, vinculado a la importancia de las personas. Cuando los problemas son de baja complejidad, no hace falta demasiado conocimiento, o sea, los valores no influyen en las decisiones, hay baja incertidumbre sistémica, la solución se la pregunto al que sabe, voy y le pregunto al académico experto, es ciencia aplicada. Tengo una misma respuesta para el mismo problema siempre, o sea, aparece un problema y la respuesta viene, como se dice, enlatada. ¿Qué dosis le pongo de herbicida para controlar esta maleza? Voy al marbete, en el marbete dice la dosis de aplicación es tanto, no tengo demasiada complicación para saber cuál es la dosis adecuada de un producto para controlar un problema. Cuando la complejidad aumenta, que hace falta más conocimiento, los valores no influyen mucho y hay algo de incertidumbre en el sistema, la solución ya es preguntarle a un consultor. Ya no alcanza con preguntarle al que sabe, tengo que preguntarle al que sabe y que me diga qué hago yo. No hay una respuesta estándar que vaya a usar para todo el mundo, simplemente acá hay una respuesta a medida. Yo voy y traigo a alguien que me diga qué hago yo en este momento con una situación que si bien no es muy complicada, no es exactamente la misma que tiene que hacer mi vecino. ¿Hasta acá voy claro? Bien. Entonces, en el último caso, cuando los sistemas ya están muy complicados, como pasa ahora, son altamente complejos, con muchas relaciones que se cruzan, donde hace falta, hay poco conocimiento sobre esa situación tan puntual, los valores tienen mucho que ver. Yo cuando tomo mi decisión, afecto valores. O sea, no afecto solamente resultados, sino que además puedo afectar personas. Hay mucha incertidumbre en el sistema. La solución pasa por lo que hoy se denomina ciencia postnormal, que es el aprendizaje de los decisores. Esto tiene que ver con que todos nosotros, desde chicos, es el ser humano, la relación del aprendizaje está vinculada a la experiencia. Nosotros aprendemos a partir de la relación causa-efecto. Entonces, cuando aprendemos a caminar, nos damos cuenta de que nos caemos con determinadas posiciones y determinadas posiciones me permiten mantener equilibrio. Voy aprendiendo a caminar, no toco el fuego porque me quemo. Es un aprendizaje donde entre lo que yo hago y la consecuencia hay un tiempo muy corto y es muy fácil aprender. Pero ¿qué pasa cuando, desde el momento de la toma de la decisión hasta la consecuencia, ganadería, agricultura menos, ganadería un poco más, forestación un poco más, el tiempo transcurrido hace que yo pierda la perspectiva de lo que hice y lo que conseguí? Ahí hay dos factores que me ayudan mucho. Uno es el registro, el tener anotaciones.
para que la memoria esté ayudada por datos concretos. Decisor crea, decía hoy, yo tengo la historia en un solo lugar. Eso me permite no ir a la memoria, ir directamente al dato, que es lo que me fortalece. Pero además, está el conocimiento de mis pares, que ya han pasado por la experiencia, ya he hecho el aprendizaje, y eso me permite rápidamente capitalizarlo. Esto es, en todo caso, lo que pasa a nivel potrero, esto es lo que pasa en una persona, y esto es lo que pasa en un grupo. Acá es donde aparece el valor de los grupos CREA. Hoy lo dijo Nacho Bufa. Cuando yo trabajo en grupo, comparto experiencias, estoy con otros decisores como yo, que toman decisiones, y que me transfieren algo que es bastante difícil de protocolizar en la escritura, que es el conocimiento que hoy se llama tácito. Es lo que yo sé, pero no puedo explicar exactamente por qué. Algunos dicen intuición, pero no existe la intuición si no hay experiencia previa. O sea, todo lo que nosotros denominamos hoy intuición tiene que ver con algo que está en la parte de atrás de la conciencia, que son experiencias acumuladas a lo largo del tiempo que nosotros la usamos para tomar decisiones. Nos permite tomar decisiones rápidamente, sin tener mucho el proceso de decir por qué la tomo. Bueno, ese decisor que me acompaña y me comparte la experiencia me permite avanzar mucho en este esquema. Entonces, el ciclo de conocimiento, que es yo hago algo, lo aprendo, lo transformo en conocimiento, diseño, evalúo y veo cómo mejoro, vuelvo a hacer. Ese es el ciclo que se usa en los grupos de intercambio, los grupos CREA, donde entre todos lo que tratamos de hacer es generar conocimiento. Un dato que no es menor, a mí me ayudó mucho para entender el por qué y el cuándo, ¿no? Los grupos CREA aparecen en Argentina y Uruguay más o menos en la misma época. Hay un dato que no es menor. En Argentina, el primer grupo CREA se funda en el año 57, el mismo año que se crea el INTA. O sea, el conocimiento agropecuario hasta ese entonces no estaba sistematizado. Existía la facultad, pero no existía la relación entre la ciencia, el conocimiento y la aplicación. Entonces, en ese momento los grupos CREA vinieron a suplir y el valor que agregaban era generar conocimiento a partir de investigar datos. La primera etapa, las curvas, probar los insumos. Hoy por hoy, todo ese conocimiento es sobreofertado y los grupos sirven no tanto para generar datos como para generar conocimientos desde el punto de vista que tiene que ver de toda la oferta de información que me llega, cuál es la que me sirve y cuál es la que no me sirve. Porque en definitiva hoy tenemos sobreoferta de información, con lo cual muchas veces corremos el riesgo de que nuestras decisiones no estén tomadas con la objetividad necesaria y estén influenciadas por intereses que no son los míos. O sea, normalmente hoy hay una oferta de información que no necesariamente tiene, atrás de esa oferta, el objetivo que yo estoy persiguiendo para mí. Ese ciclo de hacer, ver, aprender, generar conocimiento y volver a repetirlo, es lo que ha permitido que los grupos CREA hayan evolucionado en el tiempo, mantengan su vigencia y le agreguen cada vez más valor. Para el que no es CREA, siempre, y para algunos CREA también, la pregunta es ¿para qué estoy en CREA? ¿Para qué pago para estar en CREA? Y en realidad, el que no mide no puede saber el beneficio que recibe por estar en una asociación donde lo que hace es generar conocimiento. Si el conocimiento lo que hace es permitir tomar decisiones. Si yo no evalúo el impacto de mis decisiones, nunca voy a saber si ese conocimiento fue o no valioso para mí. Sintetizando o concretando un poco la idea, los procesos que abarca la gestión del conocimiento tienen que ver con crear, compartir y capturar el conocimiento. Capturar significa ponerlo de una manera que sea transmisible, aprovechable. Almacenarlo, el creado o capturado, encontrar y transferir el requerido y aplicarlo. Fíjense que ese proceso que se define como el proceso de la gestión del conocimiento tiene que ver con la razón de ser de una plataforma como el Decisor CREA, como se dijo hoy en la mañana, y tiene que ver con generar, almacenar, compartir, distribuir. Dicho de otra manera,
Un investigador, un japonés que trabajó mucho en gestión de conocimiento, dice que la capacidad de crear conocimiento, gestión de conocimiento es la capacidad de crear conocimiento, diseminarlo entre los miembros de una organización, materializarlo en productos, servicios y sistemas. De vuelta, hay una relación directa con el resultado. El conocimiento sirve tanto y en cuanto es aplicado y genera valor. Si no, no sirve, no tiene valor de apropiación y no sirve como tal. Dicho de otra manera, la gestión de conocimiento es un medio para, no es un objetivo en sí mismo. Parafraseando lo que dijo hoy Nacho Bufa, o sea, más rápido, los datos se transforman en información, ordenados. Cuando esos datos, esa información está en un determinado contexto, se le agrega la experiencia, es conocimiento. Ese conocimiento, cuando se comparte en un grupo, se multiplica. El conocimiento es de las pocas cosas que al compartirse se agranda y no se minimiza. O sea, la virtud que tiene esto, cuanto más lo comparto, más tengo, y no es al revés. Ese conocimiento compartido aplicado a la toma de decisiones. O sea, ese es el sentido principal, con dos objetivos que son aumentar la productividad, tiene que ver con aumentar los kilos de producción, los litros por vaca, o sea, lograr más producto, eso es tecnología más dura, y la que es el aumento de competitividad que tiene que ver con las tecnologías blandas. Hoy lo vimos acabadamente en la última presentación que hizo recién Nazar. Hay un montón de empresas que teniendo los mismos recursos logran resultados distintos. ¿A qué se lo podemos atribuir? A uno de los factores que no estaba evaluado acá, que es el empresario tomando decisiones. O sea, ese es un estudio que hemos hecho muchas veces, a mí me tocó hacerlo en mis años de asesor, CREA, y que es la diferencia entre el éxito de una empresa o la diferencia de resultados entre empresas tiene una correlación mayor con la persona que la dirige que con el año o que con las condiciones de los recursos. O sea, yo le doy un auto de carrera, yo agarro un Fórmula 1 y lo choco en la primera curva. O sea, el auto no dice del resultado, el resultado es el equipo entre un buen recurso y un buen piloto, alguien que lo pueda conducir. A mí me ha tocado, por lo que dijo recién lo toma Nazar, que fue el último, nosotros inferimos que las empresas ganaderas que tenían un muy buen CONEAT, como decía ahí, si hacen más agricultura tienen mejor resultado. No sé, porque para eso necesita que la persona que está arriba sea agricultor. Si la persona vocacionalmente no es agricultor, puede no hacer una buena agricultura. No sé si soy claro, pero el tener el recurso suelo es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, además hay que saber hacerlo. Y muchas veces, para saber hacerlo, y en esto también como pasaba recién con Gonzalo Ducos, son temas que me apasionan, no existe dos empresas iguales porque no hay dos personas con el mismo campo dos veces. O sea, puede haber una misma persona manejando distintos campos, son dos empresas distintas, porque hay una combinación que no se repite. Y ese es el gran desafío que tenemos, no dar resultados, sino dar procesos. Todo lo que mostramos hoy acá tiene que ver en darles información para que ustedes la usen para ustedes, no para que la copien. Lo que está ahí sirve para el que la hizo, pero para el que no la hizo sirve para ver qué procesos o qué manera de ver y hacer las cosas tiene ese que tiene éxito para yo copiarla. Discúlpeme, me voy a hacer autorreferente. Yo soy nieto de inmigrante, mi abuelo era libanés. Mi abuelo cuando llegó a Argentina hizo dinero caminando, vendiendo productos de campo a campo. Si yo hubiera hecho lo que él hace, lo que él hizo, seguramente no había tenido resultado de él. Porque eso en ese momento era una combinación que le permitió tener un resultado. Y yo lo que siempre tuve en mi cabeza es que yo tenía que copiar de él su proactividad, su insatisfacción permanente y su búsqueda de ir por más. Que eso es lo que valía, no el hecho de lo que hizo, sino el cómo y por qué lo hizo. No sé si fui claro, pero eso es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando vamos al campo o vamos a la empresa de un compañero CREA, lo importante no es decirle lo que yo haría en su lugar, es lo que me parece que él tiene que hacer desde mi punto de vista, pero sin olvidarme que el que lo va a tener que hacer es él. Yo le voy a dar mis conocimientos para que él los use y decida, y no le voy a decir lo que tiene que hacer.
Le voy a decir lo que yo creo, lo que me parece, lo que yo veo que él tal vez no ve, para que después decida. Y esa es la diferencia, porque las tomas de decisiones y las consecuencias van a ser las de él. No sé si fui claro, pero lo importante y el desafío que tiene, y estas jornadas son muy importantes, son para tomar noción de aquellos aspectos que son copiables y no son necesariamente la receta. La receta es un error porque no hay dos situaciones iguales. Gracias.